¿Qué es lo que explica que tantos edificios colapsaran? Pero si empezamos por las imágenes, lo que ya las imágenes dejan ver a ustedes los expertos, ¿qué es lo que nos resumes con esas imágenes? Sí, ¿qué tal? Lo que podemos observar en las imágenes que se ven tanto en videos o imágenes de fotografías es que hay muchas estructuras colapsadas de concreto que evidentemente fueron vulnerables y no suficientes para resistir las aceleraciones. Son estructuras que le llamamos no dúctiles, es decir, que tienen una falla frágil, como si fueran una especie de galletas quebrándose desde su base. Observamos que los edificios se quiebran principalmente desde las plantas bajas y después los edificios colapsan sobre sí mismos o hacia uno de los costados. Mm. Ahora, hablamos de un temblor de 7,8 grados. ¿Por qué este nivel de destrucción en las estructuras? Sí, desafortunadamente ocurrió un primer movimiento de 7,8 grados de magnitud, pero realmente estamos hablando de una franja de más de 100 kilómetros en donde ocurre esta falla que realmente son dos placas que se corren una al lado de la otra y que generaron después una réplica de gran magnitud de 6,7 y horas más tarde otro sismo de gran intensidad de 7,5 grados de magnitud. Esto generó daños a las estructuras y colapsos en un inicio, pero posteriormente ese daño se fue acumulando conforme fueron ocurriendo más terremotos. Las estructuras que ya eran vulnerables no resistieron ni los primeros embates y las que quedaron dañadas terminaron colapsando por los siguientes movimientos. Esta fue una acumulación de movimientos y la tragedia se fue configurando, sobre todo porque en esa zona hay más de 10 millones de personas en las poblaciones con edificaciones construidas desde hace más de 20 años. Para ustedes que son expertos en estructuras, entonces tenemos que entender la cantidad de energía que se liberó o el tamaño del terremoto o qué tan lejos de donde se libera esa energía está debajo de la superficie. ¿Cuáles son esos aspectos técnicos? Sí, desafortunadamente, otro de los factores para que un sismo de gran intensidad afecte a las comunidades es estar cerca de los epicentros, y aquí fue el caso. Al tener centros poblacionales tan cercanos a los epicentros, las aceleraciones las reciben de inmediato. Son aceleraciones que pocas veces hemos visto en terremotos, que pocas veces son registradas por instrumentos desde que se tienen registro de estos eventos y que al estar cercanas tenemos aceleraciones muy grandes para las cuales pocos edificios están diseñados, tanto en códigos viejos como en códigos actualizados, como es el caso de Turquía. Ahora, háblame del espectro sísmico, por favor, Jesús. Sí, los espectros sísmicos son unas gráficas que se usan en ingeniería estructural donde se combinan las aceleraciones con los periodos. La aceleración es el cambio de velocidad que tenemos. La referencia más fácil que podemos tener es la aceleración de la gravedad. Imaginemos que en esta zona tuvimos aceleraciones que son 2 veces y media la gravedad. Si estamos ubicados, sentados como estoy yo aquí en mi oficina, y nos voltearan el piso en 90 grados, empezaríamos a caer. Esa sería la aceleración de la gravedad, pero en este caso fueron 2 veces y media la aceleración registrada por algunos instrumentos. Eso es una fuerza muy fuerte que pocos edificios pueden soportar. Otra cosa que también se ha observado es que en esa zona tenemos muchísimos años sin registrar sismos con tal intensidad. Un testigo de esto es el antiguo castillo de Gaziantep, que resistió 1800 años sin daños y llegó este sismo inédito y terminó destruyéndolo. Entonces estamos hablando de efectos sísmicos que no se habían observado en esa región y que difícilmente podríamos ver en otros lados del mundo. Y el otro tema del que tú me hablaste para preparar esta conversación es la oscilación del suelo para moverse de un lado al otro, lo que ustedes llaman el periodo. Ya hablaste de la aceleración y ahora del periodo. Ese es el otro componente. El periodo de oscilación es el movimiento lateral que tienen las estructuras o el suelo y tienen siempre un tiempo de regreso.
En caso de terremotos como los que hemos experimentado en Ciudad de México, los periodos pueden ser de 1 segundo o hasta 2 segundos y que afectan a diferentes alturas de edificaciones. En el caso de Turquía, los periodos fueron muy cortos en un inicio, con sacudidas muy tremendas. Eso generaba una sensación como si tuviéramos una especie de ferrocarril al lado de nosotros, moviéndonos todas las estructuras. Esa combinación de periodos y de aceleraciones es lo que hizo que gran parte de las estructuras se vieran comprometidas.